Buenos días, buenas tardes o noches a nuestro público oyente. Hoy en el podcast de diversidad sociocultural y la psicología vamos a hablar de estigmas. Para esto hemos traído a tres psicólogas muy reconocidas que estudiaron sobre este tema, los cuales son Emilia Naranjo, Gabriela Proaño y Stephanie Portilla, junto a su anfitriona Mari Carmen Bermeo, la cual va a despejar las siguientes dudas. Pero antes de pasar a este tema, me gustaría primero que inicien sobre qué es el concepto de la estigmatización. Buenas tardes, mi nombre es Doménica Proaño y yo les voy a hablar sobre lo que es estigma. El estigma principalmente se refiere a la desaprobación social, el rechazo o la discriminación hacia un individuo o algún grupo por cierta característica, los cuales son percibidos como diferentes, inaceptables o negativos por la sociedad, dentro del contexto de la salud mental. A continuación le doy paso a mi compañera María Emilia, la cual les va a detallar un poquito más sobre este tema. Y bueno, hola con todas, me parece súper chévere estar aquí y hablar de un tema tan importante. Bueno, les quiero hablar un poco de lo que vi en las entrevistas. Em, la mayoría de mujeres tenían muchos estigmas en esto considerando su edad. Por ejemplo, María, una señora de 50 años, mencionó que ya no contrataría a nadie con un problema de estos porque no sabe si podría ser agresivo o hacer mal su trabajo. Aquí podemos observar el llamado estigma institucional. Mayasca no menciona esto en su artículo del 2015, en donde explica que existen actitudes negativas o paternalistas, que se relacionan directamente con el pronóstico o las supuestas limitadas posibilidades de recuperación de estas personas que tienen alguna condición en su salud mental. No sé ustedes cómo les fue con las entrevistas, que nos podrían compartir. Yo tengo entendido que, como dijeron, hicieron una entrevista a varias personas que son mayores de 30 años, respondiendo a esta entrevista que ustedes hicieron. Entonces, me gustaría que me den su opinión acerca de los resultados obtenidos. Dentro de mi Sí, entrevista, tal vez. casi todos los entrevistados tuvieron la misma respuesta acorde a si saldrían con una persona que tiene algún tipo de condición mental. La verdad es que me respondieron que no. Y solo una chica me respondió que sí, pero que tendría que saber qué tipo de condición mental tiene. Pero como que a las personas aquí se toma en cuenta todo esto del estigma, lo cual hace que las personas se vean un poco diferentes y creo que deberíamos destigmatizar este tema porque no se puede juzgar a las personas sin saber cómo en verdad se puede vivir con esta condición. Ajá, pero es lo que les digo, como que casi todas mis entrevistas tuvieron el mismo fin, el mismo punto, la mayoría no sabían mucho sobre las condiciones mentales y las únicas dos que sabían eran ansiedad o depresión. Ajá. Bueno, en mi caso, bueno, mi nombre es Stephanie Portilla y en base a mis entrevistas, yo entrevisté obviamente a personas de 30 años en adelante. Yo entrevisté casi a personas que tenían 50 años, 45 años y 65 años. Y entre las dos personas que tenían 50 años y 65 años, casi el concepto de salud mental era muy variado, que desconocían un poco lo que es salud mental. Y igual concuerdo con mi compañera Doménica, era muy estigmatizado esto de andar con una persona que tenga algún problema de salud mental. Los dos me dijeron que ellos no estuvieran con ninguna persona que tenga un problema de salud mental. La persona de 30 años, ella sí me dijo que estaría con una persona que tenga algún tipo de conflicto o problema con su salud mental. Pero siento que al preguntarle este tipo de cosas a las tres personas se quedaron un poco incómodas porque no sabían qué responder o cuál era la respuesta correcta. Sí, estoy muy de acuerdo con ustedes. Me pasó lo mismo con lo de las citas con personas con una enfermedad mental. Pero otra cosa que también quería preguntarles y como destacar que me pasó a mí fue que
hablando de este estigma familiar que existe, porque no sé si a ustedes les pasó, pero en la entrevista Laura, que es una mujer de 45 años, me, me mencionó que ella no tenía problema con vivir con una persona con una condición mental de este tipo mientras sea su familia, porque sabe que la sociedad le juzgaría a ella también. Y esto es un claro ejemplo de lo que justo se menciona en el artículo de Masgiascano, y me parece súper importante si ustedes también como que experimentaron alguna de estas respuestas, de este tipo de respuestas por parte de sus entrevistadas. Me parecería súper importante hablar de esto también porque no solo es la persona con la condición que vive este estigma, sino también las personas a su alrededor. En el caso de Stephanie, me gustaría tal vez saber en el momento que tú dices que tal vez las personas se sienten un poco incómodas por no saber qué responder. ¿Tú crees que buscan como que un poco de deseabilidad social para saber qué respuesta correcta responder al momento de estas preguntas? Sí, yo siento que sí, porque de cierto modo buscaron como que cuál era la respuesta correcta, cuál era como que lo que tal vez a mí no me vaya a poner incómoda o a mí no me vaya a poner en contra de sus respuestas. Siento que lo pensaron, porque cuando les pregunté hubo un momento de silencio, que retomaron después la pregunta y me dijeron como que no me puedes volver a preguntar. Y volví a preguntar, entonces sí fue un poco incómodo hasta para mí poderles preguntar de un tema que debería ser un poco muy abierto, ¿no? Un tema que se debería hablar en todo ámbito. Y ok, en el tema de tal vez de alguna pregunta que me hacen los oyentes es de vivir cerca de alguien que tiene la condición o un trastorno de salud mental. ¿Qué más o menos les respondieron a ustedes en general? O sea, la opinión general que piensan las personas alrededor y ustedes qué piensan acerca de esto. Es lo que yo te mencioné, que muchas personas no dan la apertura correcta a las personas que tienen algún tipo de condición mental. Y creo que como recomendación importante dentro de la sensibilización está el lugar de trabajo, lo cual yo personalmente me refiero a realizar charlas sobre la salud mental, como para así poder aumentar la comprensión de los mismos. Y por otro lado también está la fomentación de políticas y prácticas dentro de los ámbitos laborales, para así tener un tipo de inclusión más abierto y así apoyar de mejor manera a las personas que pueden estar padeciendo algún tipo de condición mental. Y como ustedes saben, o sea, siempre es bueno nosotros desenvolvernos en un ambiente más comprensivo y solidario. Entonces, no sé si mis compañeros tienen algún tipo de recomendación igual para dar a las personas. Sí, justo, yo estoy súper de acuerdo con Nome. Es súper importante también apoyar la autoexpresión y el autocuidado de esta persona, ya que promover prácticas de autocuidado y bienestar emocional, sea en el lugar de trabajo, en la familia, en las amistades, como por ejemplo meditar, actividades físicas o en sí dar recursos de apoyo psicológico sería fundamental para alguien con esto y sería súper importante. Esa es mi recomendación. Mi recomendación sería fortalecer en todo ámbito la salud mental, porque aún en este año que estamos sigue habiendo desconocimiento de este tema y es un poco tabú hasta el sol de hoy. Entonces mi recomendación es fortalecer en instituciones tanto educativas como empresariales, poder fortalecer este tema y que la gente no tenga este tabú sobre este tema y que se vea algo normal, porque no es nada normal, sino es algo que todo el mundo deberíamos de hablarlo abiertamente y sin ningún tipo de estigma. Listo, muchas gracias, chicas. Quisiera agradecerles por este tiempo y por podernos ayudar haciendo más conocimiento sobre la estigmatización y cómo eliminar esto, y más para ayudarnos con la inclusión a las personas con su salud mental. Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias.